¿Qué onda? Me extrañaron, ¿eh? Hoy vamos a ver integrales con funciones trigonométricas. Como ya dije en otros videos, la parte más difícil y engorrosa de la matemática suelen ser las funciones trigonométricas. Si nosotros combinamos las funciones trigonométricas con las integrales, tenemos un combo explosivo, porque se va a volver todo mucho más complejo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos son diferentes cambios que podemos hacer dentro de la integral. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es identificar los tipos de cambios que nosotros podemos realizar dentro de la integral para llegar a una integral más fácil a futuro. El primer cambio que vamos a ver es el cambio universal. ¿Por qué se llama cambio universal? Básicamente se llama así porque lo vamos a poder usar para cualquier función que tenga seno o coseno. Entonces, si nosotros la podemos usar para todas, significa que vamos a poder llegar a una parte más simple o a una cuenta más simple que podamos hacer por métodos de integración que ya vimos antes con cualquier cuenta. Pero tenemos que saber operar muy bien. Entonces, por ahí se vuelve más difícil en casos que vamos a ver posteriormente. Por ahora, digamos que es usada principalmente en las integrales más fáciles que tengan seno y coseno. Entonces, ¿cómo es el cambio universal? Vamos a tener que tangente de x sobre 2 es igual a t. Ese va a ser nuestro cambio. Entonces, ¿cómo eso va a afectar a nuestro coseno, nuestro seno y nuestro dx? Bueno, dx va a pasar a ser 2 de t sobre 1 más t cuadrado. Seno de x, 2t sobre 1 más t cuadrado, y coseno de x, 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Si lo vemos así, parece que es complicadísimo, pero ahora lo vamos a ver en una cuenta y vamos a ver que nos ayuda a simplificar un montón. Acá lo tenemos en una cuenta que parece bastante simple, que es la integral de la cosecante. Es probable que en alguna tabla de integración ya esté la integral resuelta, pero la vamos a hacer a mano. Entonces, sabemos que la cosecante es igual a 1 sobre el seno. Entonces pasamos de cosecante a 1 sobre el seno. Y con ello vamos a ir a hacer el cambio universal. Entonces el seno de x va a ser 2t sobre 1 más t cuadrado. Y dx va a ser 2 por dt sobre 1 más t cuadrado. Para que nos acordemos de estas relaciones básicamente, en el denominador siempre va a estar 1 más t cuadrado. Y en el numerador, para el seno, va a estar 2t. Para el dx va a estar 2dt. Entonces, eso ya es bastante simple. Y luego, en el coseno, lo que vamos a tener es 1 menos t cuadrado, que es el conjugado del denominador. Entonces, teniendo en cuenta el cambio universal, vamos a seguir con la cuenta que teníamos acá. Esto va a pasar a ser esto de acá. ¿Por qué? Porque el seno está dividiendo. Y esto es el seno. Entonces, lo damos vuelta, lo potenciamos a la menos 1 para que nos quede esto de acá. Y luego cambiamos simplemente dx por esto de acá. Entonces nos queda 2 por dt sobre 1 más t cuadrado. Y ahora lo podemos simplificar. Se simplifica este 2 con este 2. Y este 1 más t cuadrado con este 1 más t cuadrado. Entonces nos queda dt sobre t. Que ya por nuestros últimos videos habíamos visto que es logaritmo de periano del valor absoluto de t más la constante de integración que nunca hay que olvidar. Luego también hay que acordarse, al igual que los otros métodos, de deshacer el cambio que ya habíamos hecho. Entonces nos queda el logaritmo de periano de tangente de x medios, todo eso en valor absoluto, más la constante de integración. Para terminar de redondear un poquito la idea y ver otro ejemplo, puse el ejemplo de la secante, que como todos sabemos es 1 sobre el coseno. Entonces directamente aplico el cambio universal, que ya lo habíamos visto, y tenemos esto, ¿no? Entonces operamos, que también se simplifica bastante, porque se va este con este, nos queda 2dt sobre 1 menos t cuadrado. De ahí sacamos la constante de integración afuera, queda dt sobre 1 menos t cuadrado. De ahí sacamos las dos raíces y para los que ya vieron el anterior video, a partir de ahí ya se puede operar según raíces simples. Se tiene que primero
esta fracción hacerla en dos partes separadas, sacando el a y el b, y luego aplicamos logaritmo de pi, ¿no? Si no quedó muy clara la última parte que expliqué, tienen el otro video en mi canal. Para seguir por donde vamos, tenemos que recordar un poquito conceptos de videos anteriores. Para ello tenemos que revisar la paridad de funciones. Tenemos que recordar que cuando nosotros teníamos f de menos a y nos daba igual a menos f de a, teníamos una función impar. Y si f en a es igual a f en menos a, tenemos una función par. Para acordarme si es par o impar, recuerdo que x al cubo es una función impar y que x al cuadrado es una función par. Por último, cabe destacar que una función no siempre va a ser par o impar. Hay veces que no tiene ninguna correlación lo que está en la parte de los negativos con lo que tiene en la parte de los positivos. Bien, ¿para qué repasamos esto anterior? Básicamente lo repasamos porque ahora estamos a punto de ver el caso en el que nuestra función sea impar respecto al seno o respecto al coseno. Si lo digo así un poco suelto, por ahí suena como un concepto medio raro. Pero nosotros empezamos con una función, ¿no? Entonces tenemos una función, la cual tiene un seno y un coseno de la misma variable. Eso no importa. Pero lo importante es que la función depende del seno y del coseno, o de uno o del otro, o de los dos. Entonces, ¿qué sería el caso de imparidad? Al tener dos variables o dos cosas por las que puede depender nuestra función, se le puede dar que sea impar por el seno o impar por el coseno. Entonces, cuando es impar por el seno, lo que pasa es que la función con el seno en negativo nos va a dar el mismo valor si el seno estuviera positivo, también igual que el coseno, pero con un signo negativo. Y por otro lado, si es impar por el coseno, cuando el coseno es negativo, en la función, nos va a dar lo mismo que el negativo de la función cuando el coseno es positivo. Si lo digo así, parece un poco loco, pero, por ejemplo, veamos el caso de la tangente, ¿no? Entonces, la tangente de x sabemos que es igual al seno sobre el coseno. Entonces, si nosotros agarramos el seno, digamos, ¿no? Y hacemos que en vez de ser seno sea menos seno, decimos que menos seno de x sobre coseno de x. Y para chequear que esto sea impar respecto al seno, lo que tenemos que hacer es igualarlo a sí mismo con el seno positivo multiplicado por menos 1, lo cual en este caso es cierto. Ya que nosotros tomamos que la tangente era impar respecto al seno, lo que vamos a hacer es la integral de la tangente, así ya tenemos el ejemplo en claro. Entonces, la tangente, que es lo mismo que el seno sobre el coseno, que eso lo acabamos de ver, y ahora lo que tenemos que hacer es el cambio. Esa es la parte interesante. Entonces, primero vamos a ver el caso que es impar por el seno de x. Entonces, si es impar por el seno de x, el cambio que vamos a hacer es que t sea igual al coseno de x y que dt sea menos seno de x, o sea, esto derivado. Bien, teniendo eso en cuenta, ahora reemplazamos. Entonces, t va a ser igual a coseno de x. Acá el coseno de x está en el denominador. Entonces, pasa a ser eso. Y ahora, dt es menos seno de x por dx. Entonces, acá lo que tenemos es seno de x por dx. Entonces es lo mismo que menos dt. Hay que estar un poco rápido con esa cuenta. Y nos queda menos dt sobre t, la integral. Entonces a partir de ahí ya es mucho más fácil. Sacamos el menos como una constante afuera y integramos dt sobre t, que es el logaritmo neperiano de t más la constante de integración. No nos olvidemos del menos ahí porque lo sacamos. Que también hay que acordarse de deshacer el cambio que habíamos hecho.
Entonces, sabemos que t es el coseno de x, entonces nuevamente menos logaritmo de Periano del coseno de x más la constante de integración. Si son tan curiosos como yo, probablemente ya vieron el caso de la imparidad por el coseno, porque ya lo había escrito en la parte anterior del video. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una función que es impar respecto al coseno? Lo que va a pasar es que en vez de cambiar t por el coseno, lo cambiamos por el seno. Y dt es esto derivado, entonces es el coseno de x multiplicado por el diferencial de x. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, primero vamos a tomar este ejemplo. Esta función de acá, que es coseno de x sobre el seno cuadrado de x, ¿es impar respecto al seno? Realmente no, porque como el seno está al cuadrado, no va a ser impar. Lo que sí es impar respecto al coseno, porque si metemos un menos en el coseno y multiplicamos esto por menos 1, es exactamente lo mismo. Entonces, como ya detectamos que es impar respecto al coseno, lo que vamos a hacer es tomar este cambio de acá, que t es igual al seno y dt es coseno de x por el diferencial de x. Bien, entonces, ya habíamos dicho que el seno era t, entonces cambiamos, en vez de seno cuadrado, t al cuadrado. Y que coseno de x por dx es dt. Coseno de x, dx. dt. Así de fácil. Si ya viste los anteriores videos, nuevamente ya podés integrar directamente. Porque haces que t tenga el exponente a la menos 2, que es lo mismo que esto. A partir de ahí integras con la regla de la potencia. Te queda menos 1 sobre t más c, o sea la constante de integración. Y eso deshaces el cambio y te queda el seno de x donde está la t y el menos 1 en la parte de arriba porque, como ya dije, la regla de la potencia. Como ya dije, el cambio universal también nos hubiese servido para hacer las últimas cuentas, o sea, la de la tangente y la última que acabamos de ver. Pero hubiésemos tenido que hacer un montón de cálculos más. Entonces es mucho más fácil cuando podemos llegar a identificar estas relaciones, como acabo de decir, si es impar por el seno o impar por el coseno. A continuación vamos a ver más casos de relaciones que se pueden dar. Ya vimos el caso de imparidad, tanto por seno como por coseno. Ahora lo que nos falta ver es el caso de paridad. En el caso de la paridad se da cuando tenemos que el seno y el coseno en positivo en la función y el seno y el coseno en negativo en la función, nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, la tangente también es una función que es par por coseno y seno. Pero tiene que ser par por ambos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el cambio que vamos a hacer en el caso que nuestra función sea par por ambos? Lo que vamos a hacer es que t sea igual a la tangente de x. Y eso nos va a dejar con dx, que va a ser igual a dt sobre 1 más t cuadrado, seno cuadrado de x, t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, y coseno cuadrado de x, 1 sobre 1 más t cuadrado. Entonces, para recordar, el denominador va a ser el mismo que en el caso del cambio universal. Luego, dx va a estar dt simplemente sin el 2. En el seno cuadrado de x va a estar t al cuadrado, al igual que antes, pero también sin el 2 y con el cuadrado. Y en el coseno simplemente vamos a tener un 1 arriba. A continuación lo vamos a ver con un ejemplo. El caso más simple, como para redondear la idea que encontré, es el seno cuadrado de x sobre el coseno a la cuarta de x por el diferencial de x, todo en la integral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hacemos directamente el cambio. No escribí el cambio, pero ya lo tienen en la parte de atrás, seguramente lo notaron, pero está. Entonces, el seno al cuadrado. ¿Qué pasa con el seno al cuadrado? Se convierte en t al cuadrado sobre 1 más t cuadrado. El coseno a la cuarta. ¿Qué le pasa? Primero se da vuelta, porque está a la menos 1. Entonces, de ser 1 sobre 1 más t cuadrado, pasa a ser 1 más t cuadrado sobre 1. Y todo eso al cuadrado. ¿Por qué? Porque el cambio se da con coseno al cuadrado. Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar al coseno al cuadrado para que me dé el coseno a la cuarta que tenía ahí al cuadrado? Entonces, es coseno al cuadrado al cuadrado.
Y todo eso multiplicado por el diferencial de x, que es dt sobre 1 más t cuadrado. Ahí empezamos a simplificar, que siempre va a pasar tanto con el cambio universal como con este, porque siempre va a haber un 1 más t que podamos simplificar. Entonces, este 1 más t se me va a ir con un 1 más t. Y este 1 más t cuadrado también se me va a ir con el otro, porque como esta parte está al cuadrado, tiene dos veces. Entonces, se me van todos los 1 más t cuadrado. ¿Qué pasa entonces? Me queda t al cuadrado por dt sobre 1. Como ya sabemos, dividir por 1 es lo mismo que multiplicar por 1, que es hacer nada. Entonces te queda t al cuadrado por dt todo en la integral. Utilizamos simplemente la regla de la potencia. Entonces t al cubo sobre 3 más la constante de iteración. Y deshacemos el cambio finalmente, que sería tangente de x, todo eso al cubo, porque este cubo sobre 3, más la constante de integración. Para hacerlo un poco más complejo, también había hecho la integral, en vez de con el coseno a la cuarta, con el coseno al cuadrado. Pero realmente la única diferencia es que en vez de tener esto, llegaríamos a una cuenta bastante similar. Ahí la hago. Como ya dije, era una cuenta similar. Lo que pasa es que el coseno a la cuarta de abajo cambia por un coseno al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es nuevamente hacer el cambio, y esta vez no podemos simplificar todos los 1 más t cuadrado. Entonces, digamos que simplificamos este de acá con este de acá, y nos queda 1 en el denominador. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque acá hay un 1. Entonces, lo único que va a estar en el denominador de esto sería 1 más t cuadrado, que estaría abajo. Y arriba nos queda un t cuadrado. En el video de la integración de funciones racionales, habíamos visto cómo dividir los polinomios. Entonces, como el de arriba tiene el mismo grado que el de abajo, dividimos el polinomio y nos queda 1 menos el resto, que es menos 1, o sea, 1 más menos 1 sobre t cuadrado más 1, por eso por dt. Entonces, como tenemos una suma, que en este caso es una resta realmente, suma o resta, recordemos que hace que se separen las integraciones. Entonces, por un lado integramos el 1, que va a ser t, y por el otro lado integramos esta parte de acá, que sería el arco tangente de t más la constante de integración. Para terminar con la integral, realmente lo que necesitamos es deshacer el cambio. Pero con esto ya queda la idea y queda bien en claro que no solo tenemos que hacer esto, sino que también tenemos que ir combinándolo con lo que habíamos visto en los anteriores videos. Ya vimos impar con respecto de uno, impar con respecto del otro, par con respecto de los dos. No puede volverse mucho más difícil que eso, y la combinación de esos tres ya nos lleva a hacer un montón de cuentas que van variando en complejidad, pero en teoría ya podemos resolver casi cualquiera que sea una multiplicación entre un coseno y un seno o una división cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una función que sea simplemente un seno o un coseno a la n cuando ese n es par? Bueno, podemos usar la última regla que habíamos visto, porque al final sigue siendo par con respecto al seno o par con respecto al coseno, y podemos desarrollar así la cuenta y nos va a quedar fácil. Pero hay una mejor opción, que es simplemente reemplazar ahí o ahí con estas dos partes de acá. Entonces, en el caso del seno, utilizamos la relación trigonométrica, que es seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2, y con el coseno hacemos lo mismo, pero la relación trigonométrica es bastante similar, lo que cambia es un más y un menos. Para acordarse, es un menos con el seno y es un más con el coseno. La verdad que no vale mucho la pena indagar bien en esto porque no es muy difícil hacer ese tipo de cuentas, pero a continuación voy a hacer una para que quede bien fijo el ejemplo. Lo bueno que tiene este método es que no tenemos que hacer ningún tipo de reemplazo, ningún tipo de cambio dentro de la cuenta. Entonces al final no nos tenemos que preocupar por cambiar la t por la x y todo eso. En este caso vamos a tener el seno de x a la cuarta. Para ello lo que vamos a hacer
es reemplazar por la identidad trigonométrica del seno al cuadrado. Ahí. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, eso es lo mismo que el seno a la cuarta de x. Lo vamos a igualar a esto. ¿Qué es eso? Es esto operado. Entonces, lo de abajo el 2 al cuadrado es 4 y lo de arriba, si lo ponemos al cuadrado, vamos haciendo la distributiva y nos quedamos con eso de ahí. Recordamos que la suma y la resta lo que hace es que nos ayuda a integrar las partes. Entonces, arriba tenemos una resta, resta, suma y suma. El 2 se me va con el 4 para hacer un 2 ahí. Y el coseno al cuadrado, lo que hago es nuevamente utilizar la identidad. ¿Qué identidad? Bueno, la de 1 más coseno de 2x sobre 2. Y si lo operamos, nos va a quedar eso de ahí. Eso después también lo vamos a hacer con la suma, lo vamos a dividir en un octavo y 1 en 32 a la hora de hacer la integral del coseno. Por cambio de variable, si no queda claro cómo hacer eso, está en el primer video de integración del canal. Y luego vamos integrando. Integramos un cuarto de x, menos un cuarto del seno de 2x, un octavo de x, octavo, y 1 sobre 32 seno de 4x, más la constante de integración, que es bien importante. Lo mismo se puede hacer con el coseno, o sea que no son cuentas muy difíciles en comparación a lo que estábamos haciendo antes, pero está bueno tener en claro el concepto porque nos va a ayudar a reemplazar de hacer 1.000.000 de cuentas a hacer muchas menos. El último caso del día de hoy es cuando tenemos AX y BX. ¿Qué significa eso? Que lo que está dentro del seno no es lo mismo que está dentro de la otra operación trigonométrica que usemos. Entonces, en este caso tenemos dos senos multiplicándose. Y no lo podemos expresar como seno al cuadrado porque digamos que acá adentro está 3x y ahí dentro está 2x. Entonces son diferentes, por lo que no podemos usar el cuadrado. ¿Qué hacemos en cada caso? Utilizamos esas razones o relaciones trigonométricas que escribí a la derecha. Recordemos que A es AX y B mayúscula es BX. Ahora, parece una locura aprenderse eso, pero es más fácil de lo que parece. El único caso en el que tenemos cosenos en la derecha y están restando es cuando tenemos dos senos. Cuando nosotros tenemos dos cosenos, tenemos también dos cosenos, pero están sumando. Entonces es fácil distinguir estos dos, porque en el seno resta y en el coseno suma. Y luego, el único caso en donde tenemos el seno es cuando tenemos seno por coseno. Y también va a sumar. De esa manera es más fácil reconocerlo y por ahí memorizarlo. Hay que sacarle alguna lógica a todo este tipo de cosas porque si no, no queda. Al igual que en el caso anterior, no hace falta hacer ningún cambio de variable, entonces termina siendo bastante simple la cuenta que tenemos que realizar. Es simplemente memorizarse las relaciones trigonométricas, expresarlo y a otra cosa. Entonces, para redondear la idea con un ejemplo, lo que tenemos es el seno de 7x por el seno de 2x. Realizamos la operación trigonométrica, que en el caso, como es seno por seno, es menos, y los dos cosenos. Eso y eso, bueno, nada, ya lo vimos en la parte anterior, entonces queda bastante claro. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, un medio realmente lo distribuimos. Entonces, por un lado, estoy integrando un medio del coseno de 5x, que está ahí. Y por el otro lado estoy integrando un medio por el coseno de 9x, que está ahí. Y luego agregamos la constante de integración como si nada y a otra cosa. Como ya queda como una resta, es mucho más fácil integrar. Muy bien, esos eran los 5 casos de operaciones trigonométricas o de integración trigonométrica que quería presentar, que realmente parece mucho más complejo de lo que es si lo vemos desde afuera. Realmente es un poco ir operando y ver qué se hace en un caso o en el otro, pero son bastante fáciles de distinguir y espero que les haya gustado el video.
Nuevamente, si algo no quedó claro, tienen videos anteriores y a continuación voy a seguir subiendo muchos más videos. Así que, nada, acá quedamos. Hasta la próxima.